Mi padre me obligó a ceder mi nuevo apartamento a mi hermana porque ella lo merecía más. Cuando la verdad salió a la luz, él lo perdió todo, su familia y su dignidad. Mi papá exigió que le diera mi nuevo apartamento a mi hermana, quien según él lo merecía, a diferencia de mí. Me negué y cuando empezó a amenazarme con desheredarme, le entregué los documentos que probaban quién era su hija favorita. ¿Conoces esa sensación cuando todo finalmente encaja en su lugar? Exactamente así me sentí al estar de pie en mi flamante apartamento. Después de 6 largos años de arduo trabajo, finalmente podía decir que era dueña de mi propio hogar. Me llamo Julie, tengo 29 años y esta es mi historia. Recuerdo el día que me ascendieron hace 2 años como si fuera ayer. Mi jefe me llamó a su oficina y pensé que estaba en problemas. En su lugar, me entregó un contrato con un salario considerablemente más alto. Desde ese momento viví como una monja, sin ropa costosa, sin cenas caras, nada. Cada centavo fue directo a mi cuenta de ahorros, pero siendo honesta, no fue solo gracias a mis ahorros que lo logré. Hace un año mi abuela falleció. Era la madre de mi mamá y me dejó 150.000 ol en su testamento. Ese dinero, combinado con lo que había ahorrado, significó que finalmente podía dejar de soñar y empezar a buscar una casa. Cuando encontré este apartamento de 2 habitaciones, supe que era el indicado. Ni muy grande ni muy pequeño, simplemente perfecto. Lo mejor de todo, sin hipoteca. La agente inmobiliaria se quedó sorprendida cuando le dije que quería pagar al contado. La expresión en su rostro cuando firmé los papeles no tuvo precio. No pude evitarlo. Tan pronto como obtuve las llaves, tomé cerca de 1 millón de fotos y las publiqué en las redes sociales. Mis amigos se volvieron locos con los me gusta y comentarios. Felicidades, Julie. Viviendo el sueño. ¿Cuándo es la fiesta de inauguración? Se sintió increíble ver a tantas personas genuinamente felices por mí. Entonces sonó mi teléfono. El nombre en la pantalla hizo que se me encogiera el estómago. Papá. Julie, dijo con una voz seca como papel de lija. Necesito que vengas a almorzar el próximo sábado. Esa llamada trajo de vuelta todo lo que había estado intentando olvidar. Verás, mi madre murió de cáncer cuando yo tenía 9 años. Eso destrozó a nuestra familia. Pero mi papá no tardó mucho en casarse de nuevo. 1 año después, se casó con Sharon. Y al año siguiente tuvieron a mi media hermana. Sharon nunca me quiso mucho, ni siquiera antes de tener a su propia hija. Pero después, las cosas empeoraron mucho. De repente, aparecieron nuevas reglas, y curiosamente, solo parecían aplicarse a mí. Julie, debes ser más silenciosa. Julie, no puedes traer amigos a casa. Julie, baja esa música ahora mismo. Mientras tanto, mi media hermana lo tenía todo. Ropa nueva, juguetes de última moda, todo era para ella antes incluso de pedirlo. ¿Vacaciones familiares? Las planificaban según su calendario. Era como si me hubiera convertido en un fantasma en mi propio hogar, deambulando mientras mi papá y Sharon consentían a su hija preciosa. A veces me preguntaba si siquiera recordaban que yo existía. Gracias a Dios por la abuela Margaret, no creo que hubiera sobrevivido esos años sin ella. Conforme las cosas empeoraban en casa, pasaba cada vez más tiempo en la casa de mi abuela. Vivía a solo 15 minutos en bicicleta y siempre tenía la puerta abierta para mí. Su casa se convirtió en mi refugio. Mis primos, Jack, Emma y el pequeño Tommy, hijos de mi tía Sara, también estaban allí con frecuencia. A diferencia de mi media hermana, ellos sí me trataban como familia. Pasábamos horas jugando juegos de mesa, viendo películas o simplemente divirtiéndonos en el jardín de la abuela. Mientras tanto, en la casa de mi padre, las cosas seguían deteriorándose. Mi hermana Amy se había convertido en una pesadilla. Escondía mis cosas, derramaba bebidas accidentalmente sobre mis tareas e incluso comenzó a difundir rumores sobre mí en la escuela. Pero de alguna manera siempre era yo quien terminaba culpada. Julie, ¿por qué haces enojar a tu hermana?, exigía Sharon. Julie, deja de molestar a Amy, repetía papá sin siquiera escuchar mi versión. El día que recibí mi carta de aceptación a la universidad fue probablemente el más feliz de mi vida, no solo por la universidad en sí, aunque conseguir una beca parcial fue increíble, sino porque significaba que finalmente podía irme. La universidad estaba a 3 estados de distancia, y mi abuela me ayudó a cubrir lo que la beca no cubría. La universidad fue como respirar aire fresco después de años bajo el agua. Me entregué por completo a mis estudios. Llamaba a mi abuela al menos 2 veces por semana e intentaba olvidar a la familia de mi padre. Él casi nunca me llamaba, estaba demasiado ocupado con su verdadera hija. Cuando lo hacía, nuestras conversaciones eran breves y superficiales. Después de graduarme, tuve que regresar a mi estado natal porque recibí una oferta de trabajo de Thomson y Mills que era demasiado buena para rechazar. Asumí que me quedaría con mi padre y Sharon hasta encontrar mi propio lugar, pero Sharon rápidamente descartó esa idea. Le dimos tu habitación a Amy, me dijo con falsa simpatía cuando la llamé. Ella necesita más espacio para sus cosas. ¿Lo entiendes, verdad? Papá no dijo una palabra para defenderme. Ni una sola palabra.
Afortunadamente, mi abuela me recibió con los brazos abiertos. Me quedé con ella mientras comenzaba mi nuevo trabajo y después de unos meses ahorré lo suficiente para alquilar un pequeño apartamento. No era gran cosa, pero era mío. Hace un año, mi abuela falleció repentinamente mientras dormía, víctima de un derrame cerebral. Dejó su casa a mis primos, lo cual tenía sentido, ya que ellos vivían más cerca y siempre la ayudaron a mantenerla. A mí me dejó $150,000, dinero que había ahorrado toda su vida. En su testamento escribió que era para la nieta que le recordaba tanto a su madre. Este último año ha sido tranquilo. Mi padre y su familia perfecta casi no se han molestado en contactarme, ni siquiera me invitaron a la cena de Navidad, aunque no me sorprendió. La pasé con mi tía Sara y mis primos, y sinceramente fue la mejor Navidad que he tenido en años. Ese sábado, manejé hasta la casa de mi padre con un nudo en el estómago. Cuanto más me acercaba a su vecindario, más fuerte se hacía la sensación. Miré mi reloj, 11:57. Todavía era temprano, pero prefería llegar antes que darle a Sharon otra excusa para quejarse de mí. Toqué el timbre contando los segundos hasta que alguien respondió. Papá abrió la puerta con una expresión indescifrable. «Entra», dijo, apartándose para que pasara. Sin un saludo ni un «¿Cómo estás?», solo un simple «Entra». Todos me estaban esperando en la sala. Sharon estaba sentada en su sillón favorito, como una reina en su trono, y Amy estaba recostada en el sofá, distraída con su teléfono. Sharon apenas reconoció mi presencia con un leve asentimiento. Amy ni siquiera levantó la vista. «Siéntate, Julie», dijo papá, señalando la única silla vacía frente a ellos. Me senté sintiendo que me estaban preparando para un interrogatorio. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Papá carraspeó una vez, 2 veces, antes de finalmente hablar. «Amy se ha graduado de la secundaria», anunció como si fuera una noticia de última hora. «Se ha inscrito en la universidad local». Asentí, sin saber a dónde quería llegar con eso. ¿Se suponía que debía felicitarla o enviarle un regalo de graduación? Ni siquiera me habían invitado a la ceremonia. «Qué bien», dije con cautela cuando quedó claro que esperaban una respuesta. «Ella necesita un lugar donde vivir», continuó papá, evitando mi mirada y enfocándose en un punto por encima de mi cabeza. «Un lugar cercano al campus». Hubo otra pausa. Sharon asentía como una de esas muñecas cabezonas de los tableros de autos. «¿Y bueno?» Papá se removió en su asiento. «Tu apartamento sería perfecto. Está en una ubicación ideal, cerca de la universidad». «No estoy buscando compañera de piso», respondí lentamente, aún intentando procesar lo que estaba pasando. Papá negó con la cabeza y finalmente me miró a los ojos. «No estás entendiendo, Julie. No te estamos pidiendo que Amy viva contigo». «Te estamos pidiendo que le des tu apartamento». Reí, una risa corta y sarcástica que se apagó tan pronto como vi sus rostros. Iban en serio, realmente lo decían en serio. ¿Darle mi apartamento?, repetí, segura de que debía haber oído mal. ¿Como en regalarle mi hogar, el que acabo de comprar, el que me costó años de esfuerzo? Sí, dijo papá firmemente, como si me estuviera explicando algo muy sencillo a una niña tonta. Amy lo necesita más que tú. Me quedé allí sentada, mirándolos, preguntándome si de alguna manera había entrado en una realidad alternativa. Querían que entregara el apartamento que había comprado con cada centavo que ahorré y con la herencia de mi abuela. Amy, la misma que aún se negaba a mirarme. «Ella lo merece más que tú», dijo Sharon con esa condescendencia que había utilizado conmigo desde que tenía 9 años. «Después de todo, ¿qué has hecho tú para merecer un lugar tan bonito? Vivir sola en un apartamento de 2 habitaciones, mientras mi pobre Amy tiene que considerar la opción de vivir en una residencia estudiantil». Me levanté de golpe tan rápido que la silla casi se cae. «¿Están completamente locos?». Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. «No voy a ceder mi apartamento, no ahora ni nunca. Lo compré con mi propio dinero». El rostro de mi padre se oscureció. «¿Tu propio dinero? Tu abuela te dio $150,000. Eso difícilmente es tu dinero. Algo se rompió dentro de mí. Todos esos años de guardar silencio, de soportar sus abusos, de tratar de ser la persona madura, desaparecieron en un instante». «¿Mi abuela?». Reí, pero no había humor en mi voz. «¿Te refieres a la madre de mi mamá? La mujer que realmente se preocupó por mí mientras tú estabas ocupado jugando a la familia feliz con tu nueva esposa e hija. Esa abuela, la que no tiene ninguna relación con Amy, ¿verdad?». Amy aprovechó ese momento para finalmente apartar la vista de su teléfono. Su cara se arrugó en esa expresión familiar que siempre precedía sus falsas lágrimas. «Eres una hermana horrible», gimió en el momento justo. «¿Siempre has sido tan mala conmigo?». «Nunca me has querido». «Julie», dijo papá, su voz dura. «Estoy muy decepcionado de ti. No es así como te criamos». «¿Criarme?». Las palabras explotaron fuera de mí. «Tú no me criaste. Te desconectaste en el momento en que mamá murió y Sharon se mudó a esta casa. No te atrevas a hablarme de cómo me criaste». Agarré mi bolso y me dirigí hacia la puerta, con todo el cuerpo temblando.
Detrás de mí podía oír los sollozos teatrales de Amy, los murmullos reconfortantes de Sharon y a mi padre llamándome. Pero no me detuve, necesitaba salir de allí cuanto antes, pensé que eso sería el final, de verdad lo creí. Pero a la mañana siguiente, mi teléfono sonó. Era mi padre de nuevo. Julie, escúchame, comenzó antes de que yo pudiera decir hola. Eres la hermana mayor, tienes que ayudar a Amy. Eso es lo que hace la familia. Casi me reí. ¿Familia? ¿Ahora quieres hablar de familia? ¿Dónde estaba ese espíritu familiar cuando Sharon me echó de mi habitación? ¿Cuando Amy hizo de mi vida un infierno? ¿Cuando ni siquiera me invitaron a la cena de Navidad? Eso es diferente, insistió. Estás siendo irrazonable. Amy necesita... Estás loco, lo interrumpí. Completamente loco si crees que voy a regalarle mi apartamento a alguien que se ha pasado la vida intentando hacerme daño. No me vuelvas a llamar sobre esto. Colgué, pero no se terminó ahí. Minutos después, mi teléfono comenzó a llenarse de mensajes de Sharon. Siempre has estado celosa de Amy. Eres igual que tu madre, egoísta y desagradecida, después de todo lo que hemos hecho por ti. Miré los mensajes y sentí una extraña calma apoderarse de mí. Papá siguió llamando durante todo el día, pero dejé de contestar. ¿Para qué? La conversación solo daría vueltas. Él exigiendo que renunciara a mi hogar, yo negándome, y él intentando manipularme con obligaciones familiares. Una semana después de la confrontación, decidí seguir adelante con la fiesta de inauguración. Mi apartamento se llenó de personas que realmente importaban. Amigos del trabajo, antiguos compañeros de la universidad y mis primos. El sonido de risas genuinas y conversaciones fue como un ritual de limpieza, eliminando la toxicidad del fin de semana anterior. ¿Julie? Llamó Emma desde la cocina. Nos estamos quedando sin hielo. Me dirigía al congelador cuando mi primo Jack me agarró del brazo. Su rostro estaba serio, algo inusual para él, ya que generalmente es el bromista de la familia. «Oye, necesito mostrarte algo», dijo en voz baja guiándome hacia el pasillo. «Será mejor que te sientes para esto». Me senté al borde de mi nuevo otomano mientras Jack sacaba su teléfono, vaciló un momento y luego me lo entregó. «Estuve anoche en el restaurante de Lorenzo con unos amigos», explicó. «Mira a quién vi en uno de los reservados del fondo. La primera foto hizo que mi corazón se detuviera. Allí estaba Sharon, mi madrastra, sentada en una cabina de un restaurante tenuemente iluminado. Pero no estaba sola. Un hombre que nunca había visto tenía su brazo alrededor de ella, y se estaban besando. No un beso amistoso, sino uno de esos que no dejan dudas sobre la naturaleza de la relación. Siguieron más fotos. Sharon riendo, su mano sobre el pecho del hombre, él dándole una cucharada de postre, sus dedos entrelazados sobre la mesa. Parecían cómodos, íntimos, como amantes que habían hecho esto 1000 veces antes. No podía creer lo que estaba viendo, continuó Jack. Sé que no debería haber tomado fotos, pero... Envíamelas. Lo interrumpí, apenas en un susurro. Por favor. Después de que la fiesta terminó y el último invitado se fue, me quedé sentada en mi oscura sala de estar, mirando las fotos que Jack me había enviado. ¿Quién era ese hombre? Necesitaba saber la verdad. No me tomó mucho tiempo encontrarlo. Sharon no fue precisamente discreta. Él estaba justo allí, en su lista de amigos de Facebook. Robert Mitchell. Hice clic en su perfil y sentí cómo mi mundo se tambaleaba. Robert Mitchell había trabajado durante 20 años en la compañía de seguros Riverside, la misma empresa donde Sharon trabajaba, la misma en la que llevaba desde antes de casarse con mi padre. Deslicé el dedo por sus fotos, revisando años de imágenes. Había picnics de la empresa, fiestas de oficina, celebraciones navideñas y en muchas de ellas allí estaba Sharon, a veces en el fondo, otras parcialmente fuera de cuadro, pero la reconocí. 20 años de fotos mostrando una relación que claramente iba mucho más allá de la cortesía profesional. Una foto de hace 15 años llamó mi atención. Una mujer con un vestido rojo, sentada en un banco de parque junto a Robert, con el rostro girado fuera del alcance de la cámara. El pie de foto decía, «Tarde de domingo perfecta». Su cabello, su postura, ese vestido rojo que todavía tenía en su armario, era Sharon. 3 años después de haberse casado con mi padre. Abrí otra pestaña y busqué fotos más recientes de Robert Mitchell. Cuando su rostro llenó la pantalla, algo más me golpeó como una bofetada. Esos ojos, esa nariz, la forma en que su boca se curvaba ligeramente en las comisuras, incluso cuando no sonreía del todo. Saqué mi teléfono y abrí una foto reciente de Amy. Puse la imagen junto a la pantalla. La semejanza era innegable. ¿Cómo no lo había visto antes? Amy nunca se había parecido a mi padre, pero era prácticamente una copia exacta de Robert Mitchell. La verdad me quemaba por dentro. Durante 2 días caminé como en trance, llevando el peso de lo que había descubierto. Cada vez que miraba las fotos, sentía náuseas. 20 años de engaños, y mi padre completamente ciego a todo ello. Cuando su número apareció en la pantalla de mi teléfono una vez más, estuve a punto de no responder, pero algo me hizo contestar.
Julie, dijo con voz firme, autoritaria, esa voz que usaba cuando intentaba ser un padre. Necesitamos tener una conversación seria. Ven a casa. Ahora. Consideré decírselo todo en ese momento, soltarle la verdad sobre el romance de 2 décadas de su esposa y sobre el verdadero padre de Amy. Pero algo me dijo que esperara. Estaré allí en 20 minutos, respondí. Me estaban esperando en la sala de estar, solo papá y Sharon esta vez. Siéntate, Julie, ordenó papá, y obedecí, actuando como la hija obediente una última vez. No perdió tiempo en cortesías. Tu comportamiento ha sido decepcionante. Comenzó caminando de un lado a otro frente a la chimenea. Este egoísmo, esta negativa en ayudar a tu hermana, se termina aquí y ahora. Miré a Sharon asentir con la cabeza, y mi estómago se revolvió. La audacia de esta mujer, exigiendo que cediera mi apartamento a su hija ilegítima, era insoportable. He tomado una decisión, continuó papá con voz dura. O firmas la cesión de tu apartamento a Amy, o te saco completamente de mi testamento. Sin herencia, sin dinero familiar, nada. El rostro de Sharon se iluminó con triunfo. Realmente pensaban que me tenían acorralada. Obligándome a parecer sorprendida y angustiada, forcé mi expresión. Necesito pensar en esto, susurré, observando cómo la sonrisa de Sharon se ensanchaba. Buena chica, dijo papá, suavizando ligeramente su tono. Tómate tu tiempo para pensar en lo que realmente importa. ¿Puedo usar el baño primero?, pregunté con una voz pequeña y temblorosa. Papá agitó la mano en señal de permiso, y me apresuré a subir las escaleras. Pero en lugar de ir al baño, me colé en la habitación de Amy, que solía ser mi habitación. Todo era rosa y perfecto, exactamente como toda la vida de Amy había sido. Su cepillo estaba sobre el tocador, lleno de largos mechones oscuros que coincidían perfectamente con los de Robert Mitchell. Con las manos temblorosas, saqué una pequeña bolsa de plástico de mi bolsillo y cuidadosamente recogí varios cabellos. Luego, me deslicé hacia el dormitorio de mi padre. Su peine estaba en su lugar habitual, sobre la cómoda junto a su foto de boda. La ironía de la situación no pasó desapercibida mientras recolectaba su cabello en una segunda bolsa. Esa noche investigué laboratorios de pruebas de ADN, aquellos que realizaban pruebas de paternidad con validez legal. No era barato, casi $2.000 por un procesamiento urgente, pero valdría cada centavo. A la mañana siguiente, entré en el laboratorio con mis 2 bolsas cuidadosamente etiquetadas. El técnico me explicó el proceso, me hizo llenar formularios y me aseguró que tendría los resultados en unas semanas. Los resultados de la prueba de ADN llegaron en un sobre blanco y sencillo. Mis manos temblaban mientras abría el sobre, aunque ya sabía lo que iba a decir. El lenguaje clínico era inconfundible. El presunto padre queda excluido como el padre biológico del menor evaluado. La probabilidad de paternidad es del 0%. Esa misma noche, como si lo hubieran planeado, mi teléfono sonó. El nombre de Sharon apareció en la pantalla. Estamos cansados de esperar, dijo con brusquedad sin molestarse en saludar. Tu padre y yo necesitamos tu decisión sobre el apartamento en los próximos días. De lo contrario, puedes despedirte de tu herencia. Mantuve mi voz serena, tranquila. De hecho, he estado pensando en todo. Iré a cenar este sábado. Podemos discutirlo entonces. El sábado por la noche conduje nuevamente hasta su casa, con los resultados de la prueba de ADN guardados en mi bolso. Esta vez, el nudo en mi estómago no era de ansiedad, sino de anticipación. Me estaban esperando en la sala de estar, con expresiones de triunfo. Sharon prácticamente irradiaba satisfacción. Amy se encontraba tirada en el sofá, examinando su manicura con una sonrisa altanera. Y papá estaba junto a la chimenea, intentando parecer severo pero apenas conteniendo su complacencia. Por fin, dijo Amy con voz perezosa. Te tomó bastante tiempo tomar la decisión correcta. Papá se acercó, colocando una mano en mi hombro. Me alegra que hayas cambiado de opinión, Julie. De eso se trata la familia, de ayudarse unos a otros. Me aparté de su mano. No he cambiado de opinión. No voy a ceder mi apartamento, ni ahora ni nunca. Su rostro se puso rojo de furia. Eres una mocosa egoísta, eso es todo. Estás fuera del testamento. Todo irá a Amy, mi verdadera hija, la única que entiende lo que es la lealtad familiar. No pude evitarlo. Me eché a reír. El sonido resonó en la sala, haciendo que todos me miraran como si hubiera perdido la cabeza. ¿Tu verdadera hija?, dije sacando el sobre de mi bolso. Eso es interesante, papá, porque tengo algo que necesitas ver. Le extendí el sobre. Lo arrebató de mis manos, mirándome con furia mientras sacaba los papeles. Léelo, le pedí suavemente. Léelo en voz alta. Comenzó a leer con voz segura, pero su expresión cambió al llegar a la línea crucial. El color desapareció de su rostro y el papel tembló en sus manos. Sharon hizo un sonido como si la hubieran golpeado en el estómago. Esto es una mentira, gritó, su cara deformada por el pánico. Ella falsificó estos documentos. Está tratando de ponerte en mi contra, en nuestra contra.
Tengo más pruebas, dije con calma, sacando mi teléfono mientras Sharon seguía gritando sobre falsificaciones. Mis dedos temblaron ligeramente al mostrarle las fotos que Jack había tomado. Miren. La sala quedó en silencio mientras sostenía la pantalla. Allí estaba Sharon, en un abrazo íntimo con Robert Mitchell, con una marca de tiempo que mostraba que la foto era de la semana pasada. Sharon se desplomó en el sofá, su máscara de superioridad finalmente resquebrajada. David, por favor, ¿puedo explicarlo? ¿Explicar?, rugió papá haciéndonos saltar a todos. ¿Explicar qué? ¿Cuánto tiempo? 20 años, susurró Sharon con lágrimas corriendo por su rostro. Él es mi colega en Riverside Insurance. Amy es su hija. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo el mundo de mi padre se desmoronaba en tiempo real, 20 años de mentiras cayendo alrededor de él. Sin decir una palabra más, tomé mi bolso y salí, dejándolos enfrentarse a su destino. La semana siguiente pasó en un borrón. Iba al trabajo, volvía a casa, intentando procesar todo lo que había sucedido. A través de rumores, supe que Sharon y Amy se habían mudado, que papá había contratado al mejor abogado de divorcios de la ciudad, y que el escándalo se había esparcido rápidamente entre sus conocidos. Cuando el número de papá apareció en mi teléfono una semana después, estuve a punto de no contestar. Pero algo en mí, tal vez curiosidad, tal vez esperanza, me hizo responder. ¿Podemos encontrarnos? Su voz sonaba ronca, cansada. ¿Café en Carson's Café? Lo encontré en una mesa del rincón, mirando una taza de café frío. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. Estaba sin afeitar, con los hombros caídos y sin el anillo de bodas. He solicitado el divorcio, dijo sin preámbulos. Sharon y Amy se han ido. Les dije que se marcharan de mi casa. También he detenido los pagos de la universidad de Amy. ¿Por qué debería pagar por la hija de otro hombre? Me quedé en silencio, removiendo mi latte, esperando. ¿Julie? Su voz se quebró. He sido un padre terrible contigo. Sí, respondí con calma. Lo has sido. Durante todos estos años favorecí a Amy sobre ti. Permití que Sharon te tratara como una extraña en tu propio hogar. No te protegí, no te apoyé. Te fallé en todos los sentidos posibles. ¿Lo hiciste?, dije. Y nunca lo habrías reconocido si no hubieras descubierto la verdad sobre Amy. Si ella hubiera sido tu hija biológica, habrías seguido tratándome como una ciudadana de segunda clase. Me habrías quitado el apartamento sin pensarlo 2 veces para dárselo a ella. Se estremeció con mis palabras, pero no las negó. Por favor, susurró, extendiendo la mano hacia mí. Aparté mis manos antes de que pudiera tocarlas. Por favor, dame una oportunidad para enmendarlo. Déjame intentar ser el padre que siempre debiste tener. Eso fue hace 3 meses. Ahora nos vemos de vez en cuando. Café, almuerzos, conversaciones cuidadosas sobre temas seguros. Intenta recuperar el tiempo perdido, contándome historias sobre mamá que nunca antes había compartido, preguntándome sobre mi trabajo, mis amigos, mi vida. Pero el perdón completo, aún no estoy allí. Tal vez nunca lo estaré. 20 años de rechazo y abandono dejaron cicatrices que no se curarán de la noche a la mañana, si es que alguna vez se curan. En cuanto a Sharon y Amy, ocasionalmente escucho rumores. Creo que se mudaron con Robert Mitchell y comenzaron a vivir la vida que habían estado planeando en secreto todo este tiempo. Pero sinceramente no me importa. Son parte de un capítulo de mi vida que ya está cerrado.